todos los meses nos reunimos en esta Santa Misa para rogar por la patria, y en este día especialmente por aquellos que dieron su vida por la soberanía de la patria en un nuevo aniversario del combate de la Vuelta de Obligado. Los textos cuya lectura acabamos de escuchar nos muestran en el Evangelio a Cristo que llora sobre Jerusalén, un texto que el Papa Pío XII lo recordaba como un signo del amor de Cristo por su patria. Cristo ama a la tierra en la cual ha nacido y previendo todo lo que va a venir sobre esa tierra y sobre ese pueblo que no ha cumplido la misión para la cual Dios lo había elegido, Cristo derrama lágrimas. Pero Cristo no se limita a llorar. Cristo ha anunciado, Cristo ha reconvenido, ha echado en cara, incluso a veces con palabras fuertes, con palabras duras, pidiendo la conversión de ese pueblo, reprendiéndole su endurecimiento, reprendiéndole por sus pecados. Cristo eso lo va a expresar en un texto paralelo del Evangelio, diciendo: Jerusalén, cuántas veces quise cobijarte bajo mis alas como la gallina que cobija a sus polluelos. Es decir, con un amor que puede compararse al amor de una madre. Cristo ama la patria y Cristo advierte, previendo por su infidelidad la ruina de ese pueblo y de esa ciudad. Y en el primer texto que se leyó del Antiguo Testamento, del libro de los Macabeos, aparece la situación de esa tierra cuando, ocupada por el extranjero, sufría la tiranía de un gobernante que quería cambiar las tradiciones, cambiar las costumbres del pueblo, quería helenizarlos y que había hecho profanar incluso el templo, el lugar sagrado. Y entonces reaccionan los judíos, se reúnen, se alzan para terminar con esa situación. Y dicen las palabras que escuchamos al final del texto: porque más vale morir combatiendo que contemplar con los brazos cruzados la ruina de la nación y la ruina del lugar santo, la ruina del santuario. Son dos textos que nos dan el espíritu de esta situación. Ya hemos recordado en estas misas más de una vez, al rezar por aquellos que dieron su vida por la patria, el sentido que tiene dar la vida. De todas las cosas que podemos dar, es la más alta. Es el más alto en el plano humano, en el plano natural de los dones de Dios. Porque todas las otras cosas que tenemos, las tenemos porque Dios nos comunicó la vida. Dios es un Dios vivo, dice la Escritura. Y es un Dios que da la vida, la da como un don, la da como un regalo. Da la vida del cuerpo y la vida del alma. Da también la vida sobrenatural de la gracia. Es un don de Dios. Uno puede dar por algo que ama, uno puede dar por una causa que ha abrazado, puede dar el sacrificio de su trabajo, puede dar su esfuerzo, puede dar su inteligencia, puede dar su dinero, pero ¿qué es lo más grande que puede dar por encima de todo? Dar la vida. Porque si bien la vida es un valor muy grande a los ojos de Dios, hay valores más grandes que la vida del cuerpo, por los cuales vale la pena entregar. La sangre que en la Escritura representa la vida es una cosa muy seria. Está hecha principalmente para uso interno, digamos, para mantener, para alimentar la vida. Y derramar la sangre exige un motivo muy grande, muy serio, pero como dice el poeta, la sangre no está hecha solo para mover el corazón del hombre, sino también para llenar los ríos de la tierra, las venas de la tierra, y para mover el corazón del mundo, el corazón de la historia. Tiene que haber una causa, un motivo muy serio, muy grande para dar la vida. Y esos motivos sabemos cuáles son. Se puede dar la vida por aquellos que más se aman, por la propia familia. Se puede dar la vida por una causa, por la justicia, por la ayuda, por la verdad. Se puede dar la vida por la patria, se puede dar la vida por Dios.
Y cuando uno es capaz de entregar la vida, está ejerciendo por una parte el acto supremo de esa virtud humana y cristiana que es la virtud de la fortaleza. La fortaleza que nos lleva a querer el bien, a amar el bien, a pesar de todas las dificultades y estar dispuestos hasta entregar la vida. Pero también como cristianos, cuando uno es capaz de entregar la vida con espíritu cristiano, aunque sea por valores humanos, como el valor de la patria o el valor de la justicia, sin embargo, cuando uno como cristiano entrega la vida, está cumpliendo también con el acto máximo de esa virtud sobrenatural, de esa fuerza divina, eso es lo que quiere decir virtud teologal, esa fuerza más que humana, esa fuerza divina que es la caridad. Nadie tiene una caridad más grande, nadie tiene un amor más grande, dice Cristo, que aquel que da la vida por aquellos que ama. Esa es la actitud de aquellos que han entregado la vida por la patria y con más fuerza, con fuerza sobrenatural, cuando al hacerlo tenían en su conciencia que estaban cumpliendo con un deber como hombres y como cristianos. Y también hemos señalado, pero no nos cansaremos de indicarlo, que el sacrificio de aquellos que han dado la vida por la patria significa un compromiso, un deber, una obligación, como un juramento para aquellos que estamos vivos, para aquellos que continuamos viviendo en esta patria, para aquellos que hemos recibido la patria como una herencia que tenemos que transmitir. También aquí se aplica aquellas palabras de uno de los primeros escritores cristianos, que mirando el martirio de tantos que entregaban su vida por Cristo bajo las persecuciones romanas, decía: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. La sangre que se derrama es el heroísmo y es la caridad de la muerte, pero la sangre que se derrama marca la obligación, marca el compromiso de los que continuamos con vida. No nos cansaremos de señalar esto, no nos cansaremos de repetirlo, no nos cansaremos de gritarlo, porque es nuestra obligación, es nuestro compromiso. Y a veces somos desmemoriados, tendemos a olvidar, dejamos pronto atrás el pasado. No aprendemos tantas veces de las experiencias que hemos vivido y por eso una y otra vez volvemos a tropezar. Alguien decía, mirando el instinto seguro de los animales, que el hombre es el único animal que tropieza varias veces en la misma piedra. Y eso es lo que nos pasa cuando olvidamos el pasado. Volvemos a caer en los mismos errores, volvemos a repetir las mismas experiencias lamentables. Olvidar el pasado y olvidar sobre todo en el pasado a aquellos que tuvieron la generosidad de darlo todo hasta la vida por el futuro, ni es de hombres agradecidos, ni es de cristianos tampoco. Y el problema está en que no solamente olvidamos porque somos desmemoriados, porque somos olvidadizos, porque nos cuesta el esfuerzo, porque nos cuesta el compromiso, porque nos cuesta la lucha, sino que olvidamos también porque nos quieren hacer olvidar, porque nos trabajan la memoria para que olvidemos, porque nos falsifican el pasado, porque nos mienten prometiéndonos paraísos futuros, porque nos hacen creer que la historia empieza en cada momento, porque hay interés, sobre todo en el pasado, de olvidar aquello que puede servir como ejemplo para el presente, de aquello que puede servir como semilla y alimento para gestas grandes futuras, de aquello que puede crear en los hombres, desde los niños de la escuela, espíritu de amor a la patria, de amor a Dios, espíritu de servicio, de sacrificio, disposición para el martirio. Todo eso a veces se lo quiere olvidar y nos llena la cabeza con ruido de diversiones, con ruido de preocupaciones y de problemas materiales, con ruido de propaganda, con ruido de mentiras. Por eso mismo tenemos que recordar a aquellos que dieron la vida, rezando a Dios por sus almas, pero recordando que nosotros heredamos de ellos una patria, una misión y un compromiso. Dar la vida, decíamos, por un motivo grande. ¿Por qué dieron la vida aquellos por los cuales rogamos? Dieron la vida por la soberanía territorial de la patria, en primer lugar. Una patria necesita un territorio para vivir, como un árbol necesita una tierra para echar las raíces.
para poder levantar un tronco fuerte, para abrir las ramas y cubrirse de hojas, de flores, de frutos. Sin la tierra el árbol se muere. Una familia necesita una casa, necesita un techo que lo cobije, necesita unas paredes que se vayan llenando con calor humano, y esa casa se hace como parte de la familia, sobre todo cuando esa casa es la casa heredada, la casa que fue construida con el sacrificio de los padres, con el sacrificio de los abuelos. Muere una familia si queda en la calle sin la casa, muere un árbol si no tiene una tierra donde echar las raíces para levantar las ramas hacia el cielo. Muere también una patria si no tiene una tierra sobre la cual sobrevivir. Muere un pueblo si no tiene una tierra en la cual echar las raíces. Una tierra que es la que asegura la continuidad entre el pasado y el futuro. Y entonces la tierra no es solamente una mineralogía, la tierra no es solamente una química, la tierra no es solamente algo material, sino que esa tierra adquiere un valor distinto, un valor humano, un valor sagrado, un valor sobrenatural también. Se transforma en algo que hay que amar y que hay que defender, en algo, como lo hemos señalado también aquí, que ha sido regado por la sangre de los mártires y por el sudor y por el esfuerzo de los trabajadores. Aquellos que dieron la vida por esa soberanía de la patria desde antes de los albores de la nación, enfrentando en las calles de Buenos Aires, con cualquier arma que estuviera a mano, con agua y aceite hirviendo, a los invasores ingleses, que venían a buscar la colonia perdida en cualquier parte de cualquier hemisferio para extender su imperio. Y se encontraron con el orgullo de un pueblo que los enfrentaba con aquello que tenía en la mano que fue capaz de derrotar. Esa sangre que se derramó cuando las tropas de San Martín y de Belgrano salieron no para conquistar naciones, sino para libertarlas y para crear un continente nuevo, para crear una historia nueva, no en ruptura, sino en continuidad con los valores esenciales que a través de España habíamos heredado de Grecia y de Roma y que estaban impregnados por el espíritu del cristianismo. Aquellos que defendieron con los gauchos de Güemes la frontera del norte de la patria, aquellos que se alzaron con los montoneras criollos con sus lanzas, y aquellos que en un día como hoy tendieron sobre las aguas del río Paraná, sobre pontones, cadenas, y en los pontones la bandera argentina, enfrente a las escuadras de las dos naciones más poderosas del mundo, de Inglaterra y de Francia, como para decir que aquí no se pasa, aquí comienza la patria. Y fueron horas de lucha heroica, con muy pocos medios contra la artillería de esa escuadra poderosa. Y cuando consiguieron romper las cadenas, y cuando consiguieron pasar, se encontraron con que solo eran dueños del río, porque a todo lo largo del Paraná los criollos retiraban los animales y cualquier cosa que sirviera para alimentarse, y si el extranjero desembarcaba, solamente era dueño de la tierra que pisaba, pero ni un metro más. Y esa derrota, precisamente porque fue una derrota heroica, es algo que hoy la recordamos, y la recordamos como el Día de la Soberanía. Porque las cosas tienen un significado distinto cuando se la mira con ojos y con un criterio puramente material, y entonces una derrota es un fracaso y es algo que hay que olvidar. Pero cuando en una derrota se ha luchado con coraje, con heroísmo, con fe, con amor, esa derrota puede transformarse en una victoria y puede ser semilla de victorias más grandes. Y esto nos lleva también a recordar en este día a aquellos que entregaron su vida también por la soberanía territorial de la patria en las Islas Malvinas. Aquellos como el capitán Giaquino que entregaron su vida al reconquistar esa tierra para la patria. Aquellos como esos soldados que en los montes resistieron durante días y días, o como aquellos pilotos que contra todas las leyes de la lógica y de la prudencia humana se lanzaron heroicamente contra los barcos de la flota invasora. Y también fue una derrota, pero una derrota como la de Obligado, en la cual hubo coraje, heroísmo, fe, sacrificio, amor, y que entonces no es algo que tengamos que olvidar, sino todo lo contrario, rescatar esos valores para mirar hacia el futuro
futuro y para que sea semilla de la victoria definitiva. Porque si amamos hacia la patria, las heridas en el cuerpo de la patria, como el Beagle y las Malvinas, son heridas vivas, son heridas que no cicatrizan, son heridas que no pueden cicatrizar y que nosotros no podemos dejarlas cicatrizar. Amar la patria es amar la soberanía de su pueblo, pero es amar también su soberanía integral. ¿Por qué? Porque el invasor extranjero trató de entrar muchas veces, como en Obligado, como en las invasiones inglesas, a tiros y a cañonazos, y fue rechazado por este pueblo criollo. Pero después decidió que era más fácil, más hábil, más astuto entrar de otra manera. Aquello que nos recuerda esa frase tremenda: no hay quien resista un cañonazo de $1.000.000, y donde las armas conquistadoras habían fracasado, penetraron a través del coloniaje económico. Y durante muchos años fuimos una nación aparentemente soberana con bandera propia. No nos quitaron el derecho a usar la propia bandera, pero fuimos una colonia. Antes una colonia próspera y hoy una colonia triste. Pero seguimos siendo colonia, porque hay mucho en lo interior de nuestra patria que está en manos de aquel invasor que entró silenciosamente. Somos colonia del Imperio Inglés, lo somos del Imperio Norteamericano, lo somos del Fondo Monetario Internacional. Y lo somos porque el invasor consiguió entrar por la puerta de atrás, cuando fue rechazado por la puerta grande, por la puerta de adelante. Y lo somos porque hay argentinos que tienen el nombre de argentinos, pero no tienen alma de argentinos, sino que tienen espíritu de cipayos. ¿Y cómo lo consiguieron? ¿Cómo consiguieron destrozar nuestra soberanía económica y hacernos una colonia? Precisamente porque primero han destrozado nuestra soberanía cultural y nuestra soberanía espiritual. Porque si un pueblo tiene profundamente arraigado su espíritu en las raíces más profundas de la cultura, en los cimientos de la patria, en los cimientos de una tradición, de una historia, de una cultura, de una fe, de una lengua, de una raza, ese pueblo no puede ser dominado. ¿Por qué? Porque el espíritu es más fuerte que la materia. Y la dominación material no es posible cuando existe fuerza interior. No éramos ricos, éramos pobres, éramos mucho más pobres que ahora, cuando nuestras fuerzas se enfrentaron a los invasores ingleses y no teníamos los medios económicos que tenían Inglaterra y Francia en la vuelta de Obligado. Y no los teníamos tampoco cuando nuestros hombres hicieron maravillas en las Malvinas, enfrente a una de las primeras potencias, ayudada y apoyada por la primera potencia. Era el espíritu que era más fuerte que la técnica, que la materia, que la carne. Y entonces, para conquistar un pueblo es necesario empezar a conquistarlo por el alma, empezar a conquistarlo por el espíritu, empezar a conquistarlo por la inteligencia. Y eso es lo que nos ha pasado. Hemos perdido la soberanía económica y la soberanía territorial porque primero perdimos la soberanía cultural, porque primero perdimos la soberanía espiritual, porque nos falsificaron la historia, porque nos mintieron, porque nos engañaron desde los primeros años del colegio, porque hay tantos que tienen en esta patria monumentos en el bronce y tienen calles en las ciudades y que sin embargo fueron traidores, porque se miró como próceres a aquellos que habían vivido pensando en el extranjero y mirando hacia el extranjero y no mirando para adentro, mirando para la patria, a aquellos que renegaban de nuestras tradiciones, que se avergonzaban de lo que venía de España y del indio y del gaucho, que nos consideraban como bárbaros, como atrasados, que miraban deslumbrados hacia el progreso de las naciones del norte de Europa, que se avergonzaban del catolicismo y pensaban que era necesario el cristianismo luterano para llevar al progreso a las naciones o los ideales de la masonería. Nos han falsificado la historia, nos han mentido. Y entonces un niño un joven crece de acuerdo a aquello que aprendió a admirar y aquello que aprendió a mirar. Y si en vez de los héroes verdaderos se ha colocado delante de su vista ídolos, si
se le ha enseñado a admirar a los traidores, a los cobardes, a los renegados, se lo está educando, se lo está criando con espíritu de traidor, de cobarde, de renegado. La mentira histórica y el coloniaje cultural. El coloniaje cultural en esa educación asistemática que corrompe, que pudre también a nuestra juventud. Y no solamente a través de la pornografía, del erotismo desbordado, de la propaganda mentirosa, de la corrupción de la familia, sino también a través de la música. Nos olvidamos de aquellas canciones que nacen con el espíritu y con el alma de la tierra para dejarnos llenar el alma también por música extranjera, si es que a veces se la puede llamar música. No que no sepamos reconocer, hay valores culturales que son universales, pero a veces la música que reemplaza las canciones de la tierra en el alma de los jóvenes no tiene nada de cultura, ni tiene nada de arte, ni de belleza. Es ruido, degradación, es disgregación. Nos han llenado el espíritu de mentira y nos han corrompido el alma, el coloniaje a través de las series televisivas, los personajes de las series extranjeras que son los ídolos de nuestros jóvenes, que son el ejemplo para nuestros niños. Nos han vaciado el alma, con una escuela donde a los niños se les carga la cabeza con una serie de datos, de una enseñanza enciclopédica, pero no se les enseña las verdades fundamentales que dan sentido a la vida de este lado y a la vida del otro lado. No se les enseñan las verdades fundamentales que dan la vida del hombre. No se les puede hablar de Dios. Dios está prohibido en nuestra escuela laica y Dios ha estado ausente en nuestra universidad marxista. Nos han vaciado el alma con una revolución cultural que sí quiere ser una ruptura del pasado, como si se pudiera construir el futuro olvidándose del pasado, como si uno pudiera crecer renegando de todo aquello que recibió de sus padres, como si el niño para ser joven tuviera que matar al niño y empezar de nuevo, y luego matar al joven para empezar al hombre, como si no hubiera una continuidad en el espíritu, en el cuerpo, en la psicología, en lo que aprendemos, en la cultura. Solo en el respeto y en la fidelidad hacia el pasado podemos construir el futuro. Como decía un pensador español, el progreso moriría inmediatamente, acabaría al nacer si la tradición no lo llevara en sus brazos. Han querido crear en nosotros un desarraigo y llenarnos con falsas tablas de valores extranjeros. Han querido rechazar en nosotros lo espiritual. ¿Para qué? Precisamente para colonizarnos mejor. Ya hace muchos años decía un presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt el Viejo, las siguientes palabras que cito textualmente: creo que será larga y difícil la absorción de estos países, y se refería a las patrias de esta América española. Será larga y difícil la absorción de estos países por los Estados Unidos mientras sean países católicos. El prócer del imperialismo del norte y de la masonería reconocía que la unidad de la fe católica y el espíritu del catolicismo era un obstáculo para sus planes de conquista. Ese obstáculo que le recordaba echándoselo en cara a Rubén Darío cuando le decía: necesitaría Roosevelt ser por Dios mismo investido el temible riflero y el fiero cazador para poder tenernos en tus ansiosas garras, y pues que cuentas con todo, te falta una cosa: Dios. Y él lo reconocía. No absorberemos estos países mientras sean católicos, y por eso quisieron vaciarnos el alma, quisieron hacernos renegar de nuestros orígenes cristianos, de esa presencia de lo cristiano desde los primeros momentos de la patria, desde los primeros momentos de la conquista española, cuando venían unidos conquistadores y misioneros, no para destruir, sino para evangelizar, desde los primeros momentos de la patria, cuando era el espíritu cristiano y mariano el que guiaba a los hombres que estaban al frente de los ejércitos de independencia. Nos han querido hacer renegar y olvidarnos de nuestros orígenes y de nuestra fe cristiana, ya sea con el individualismo liberal que considera la religión como algo muy respetable, pero que tiene que quedar en el interior de las conciencias y que no puede impregnar ni guiar el orden de la sociedad,
ya sea tratando de llevarnos hacia el materialismo marxista. Y entonces, o se quiere encerrar a la Iglesia y a la fe en una concepción puramente individualista, o se la quiere atacar, desprestigiar y se la quiere destruir. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. El espíritu es más fuerte que la materia. Y si es el espíritu lo que prima, si hay un espíritu que pone a Dios por sobre todas las cosas y que es capaz de amar en Dios a todos los valores humanos como son los de la familia y como son los de la patria, no hay ningún coloniaje que pueda destruir nuestra soberanía económica, política o nuestra soberanía territorial. Y eso es lo que ocurría en las épocas de la cristiandad, como lo muestra el Cid Campeador. En tiempos del Cid, en los tiempos cristianos, el usurero judío tenía más dinero que el labrador o que el caballero cristiano. Y sin embargo, dentro del orden de la sociedad, como aquellos Raquel y Judas que aparecen en el poema del Cid, eran individuos despreciables, porque el trabajo del labrador o del artesano le construía catedrales, y el coraje y la espada del caballero valían más que las sucias arcas del usurero. Había otra jerarquía, había otra escala de valores. Y cuando esa escala de valores se invierte, ahí es cuando nos han colonizado. Es lo que decía Giovanni Papini cuando decía: los judíos dominan a los cristianos porque los cristianos nos hemos convertido a los valores judíos y hemos puesto en lugar de Dios al dinero y a la cantidad. Y si queremos liberarnos de esa dominación, es necesario que nos convirtamos verdaderamente al cristianismo. Es decir, que restablezcamos dentro de nosotros una verdadera escala de valores. Una verdadera escala de valores. Porque solamente puede ser soberano el hombre que es dueño de sí mismo, el que es señor de sí mismo. Aquel hombre vertical en el cual lo animal está sujeto a lo espiritual y lo espiritual está abierto a Dios. En el cual los valores que priman son los valores del espíritu por sobre los valores de la materia, los del cuerpo por sobre los valores del alma. Aquel que guía su vida con una luz de la fe que le muestra la patria terrena como un camino hacia la patria celeste, como un camino hacia Dios. Y esto nos lleva a concluir tocando la dimensión sobrenatural, la dimensión teológica del coloniaje, que la expresa tan bien el padre Castellani en uno de sus libros, cuando pone en boca de uno de sus personajes las palabras siguientes: el crimen más grande que se ha perpetrado en el mundo, la crucifixión de Cristo, fue perpetrado por una nación sojuzgada, Israel, bajo un gobierno títere, Herodes, por una nación extranjera, Pilatos. En un estado de cosas semejantes, toda monstruosidad es posible, como lo estamos viendo aquí todos los días. Y contra este estado de cosas luchamos ahora los argentinos. Pensemos un poco en estas verdades y al dirigir nuestra oración a Dios por la intercesión de la Virgen de Luján, patrona de nuestra patria, pidámosle el ser fieles a aquella sangre que derramaron aquellos por los cuales hoy estamos rezando. Pidámosle ser de veras cristianos para ser con la gracia de Dios señores, soberanos de nosotros mismos, para que de esa manera podamos, siendo soberano el Señor en nosotros, reconquistar nuestra soberanía espiritual y cultural como un camino para la reconquista de la soberanía política, económica y territorial de la paz.